Ahora, para un ejemplo de razón de cambio en biología, vamos a considerar lo siguiente. Consideremos el flujo de sangre por un vaso sanguíneo de un ser vivo, ya sea una vena o una arteria. Y para simplificar el modelo siguiente, vamos a suponer que él es de forma cilíndrica y que es de longitud L. Es decir, esto me representa el vaso sanguíneo y por allí circula la sangre. Y por allí, pues, allí está el flujo sanguíneo. Y sabemos entonces que si estoy en el eje central del cilindro, la sangre circula con mayor velocidad que cuando estoy cerca de las paredes. Un señor que descubrió una ley llamada flujo laminar, fue el señor Jean-Louis Marie Posseuil. Él da una relación que hay entre la velocidad y la velocidad de la sangre a la distancia r que hay del eje del cilindro hasta un punto que se acerca hacia las paredes de la vena o de la arteria. Y me dice que la relación que hay entre ellos es esta. B es igual a F de R, donde F de R es esta expresión. Aquí estas son constantes. R mayúscula es el radio del cilindro. Y esta constante de aquí es la viscosidad de la sangre. Y P es la diferencia de presión. Entonces, la derivada de B con respecto a R es llamado gradiente de velocidad. Y vamos a hacer el siguiente. Entonces, para el cuerpo humano, una arteria, vamos a suponer que las constantes están dadas. Por ejemplo, la viscosidad es 2.7 por 10 a la menos 2. El radio es de 80 micrómetros. La longitud es 20.000 micrómetros. Y la presión es de 400 newton metro cuadrado. Entonces, reemplazando esas constantes en el modelo del flujo laminar, obtenemos que B es función de R y es 1.85 por 6.400 menos R cuadrado. Donde B se mide entonces en micrómetros por segundo y R está entre 0 y 80. Entonces aquí nos piden encontrar lo siguiente. A, ¿cuánto vale B? Cuando R igual 0 y R igual 20. Es decir, cuánto vale la velocidad en el eje del cilindro y después que me alejo del eje del cilindro hacia las paredes 20 micrómetros. Y B, qué tan rápido cambia la velocidad después de que me alejo 20 micrómetros del eje del cilindro. En otras palabras, nos preguntan lo siguiente. Aquí tengo el cilindro, o la vena, la arteria, y nos preguntan cuánto vale la velocidad aquí y cuánto vale la velocidad cuando era igual 20. Esa sería la parte A. Y qué tan rápido cambia la velocidad cuando me alejo hacia las paredes de la arteria después de 20 micrómetros. Entonces, para la parte A, tenemos que encontrar B cuando era igual 0 y era igual 20, es decir, reemplazar a R aquí en esta expresión. Entonces, cuando R vale 0, B es igual a F de 0, y eso me da aquí 1.85 por 6.400, me da eso. O sea que la velocidad en el eje central es de 11.840 micrómetros por segundo. Y cuando me alejo 20 micrómetros del eje central del cilindro, vale 11.000. Bueno, reemplazo B era igual 20 aquí, me queda 20 al cuadrado, y al reemplazar las cantidades y hacer las operaciones me queda 11.100 micrómetros por segundo. Ahora, para la parte B, ¿qué tan rápido cambia B cuando era igual 20? Es decir, nos preguntan por, esto es lo mismo que preguntarnos por dB de R cuando era igual 20 micrómetros. ¿Listo? Entonces hallamos dB de R, aquí derivamos con respecto a R, queda entonces la derivada de una constante 0, multiplico esta por esta y queda una constante, y esto por esto queda una constante multiplicando a menos R cuadrado. La derivada de esa expresión vendría siendo menos 3,70 R. Y ahora reemplazo cuando R vale 20. Cuando R vale 20 da menos 74 micrómetros por segundo sobre micrómetro. Es decir, que por cada micrómetro que yo me alejo del eje central, después de los 20 micrómetros, la velocidad va a disminuir 74 micrómetros por segundo. Entonces, pues eso sería todo en relación a razón de cambio. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.